En este programa veremos qué tecnologías espaciales ahora usas en tu casa. Te diremos cómo serán los viajes al espacio ahora que terminó la era de los transbordadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando el Papalote, el Museo del Niño, para que permitamos a ese infante que tenemos dentro salir y divertirse y aprender acerca de ciencia y tecnología. Nuevos materiales creados fuera de nuestro planeta que hoy usamos todos los días de manera natural. Mucho de esto y más en este programa. Bienvenidos, les va a gustar. Cada día, las formas de entretenimiento basadas en el acceso a ciencia y tecnología son más variadas. Aquí en el Papalote Museo del Niño han montado una exhibición que se llama Haz tu programa. Y en este enseñan a los niños y a los jóvenes y a los no tan jóvenes los procesos involucrados en la creación de un programa de televisión, los tres principales: preproducción, producción y postproducción. Esto con el afán de que todos conozcamos mucho mejor cómo hoy las formas de entretenimiento que tenemos tan a la mano son creadas. Hablando justamente de nuevas formas de entretenimiento, te voy a comentar unas que aparecieron en la década de los 70s como una nueva forma justamente de entretenimiento, la cual sin duda además llegó para quedarse. Me refiero, por supuesto, a las consolas de videojuegos, cuya tecnología ha evolucionado tanto que lograron crecer del sencillo juego de ping pong a contenidos muy complejos en gráficas súper definidas y que hoy son compatibles con distintos dispositivos de Internet. Vamos a ver. Millones de polígonos por segundo, gráficos impresionantes, sonido digital de 5.1 canales, historias escritas hasta por guionistas de cine y televisión. Incluso la posibilidad de jugar en tercera dimensión son algunas de las características que ofrecen los videojuegos actuales. Pero no siempre fue así. Las primeras consolas eran dispositivos muy básicos para las exigencias de los gamers actuales. Aunque hubo varios intentos en las décadas de los 50s y 60s, se considera a la Magnavox Odyssey como la consola de primera generación. Lanzada al mercado en 1972, contaba con una memoria de 256 kilobits. En 1975 llegó Telegames Pong, del fabricante Atari, que permitía jugar el popular Pong, videojuego que puso de moda las llamadas maquinitas o arcadias. La segunda generación de consolas apareció en los 80, con el Atari 2600 y el Intellivision. Ambas detonaron lo que se conoce como la era dorada de los videojuegos. A pesar de contar con memorias de 128 kilobits y un despliegue gráfico de apenas 160 píxeles, se convirtieron en leyendas. ¿Quién no recuerda Pac-Man, Space Invaders, Frogger, Burger Time y Moon Patrol? Con la tercera generación llegaron el Nintendo Entertainment System, o NES, y el Sega Master System, también conocidas como la generación de los 8 bits, debido a que sus procesadores tenían ese poder de cómputo. Así nació la industria de los desarrolladores. Por primera vez, empresas ajenas a los fabricantes comenzaron a crear videojuegos. Paralelamente, floreció la era de las mascotas, con personajes como Mario, Sonic, Link o Alex Kidd. A principios de los años 90, hizo su aparición la cuarta generación de consolas con el Super Nintendo y el Mega Drive de Sega, consolas de 16 bits que comenzaban a mostrar el potencial de los videojuegos como entretenimiento que podría rivalizar con el cine o la televisión. A finales de los 90, las consolas de videojuegos dieron un salto cualitativo y cuantitativo con el Nintendo 64, PlayStation, Sega CD, Neo Geo y el 3DO. Todas ellas con procesadores de 32 bits, sonido estéreo digital y con historias más complejas en parte gracias a la tendencia de abandonar el cartucho como medio de almacenaje para el juego, y en lugar de ello usar los recién llegados CD-ROM. Para inicios del nuevo siglo, la sexta generación de consolas hizo su aparición con un poder de procesamiento nunca antes conocido, 128 bits. Xbox, PlayStation 2 y GameCube demostraron que los juegos no se limitaban más a esquivar fantasmas por un laberinto, sino que podían contar historias más complejas. Ejemplo de ellas son títulos como Halo, Silent Hill o Metroid Prime.
Finalmente, en 2006, comenzó la llamada guerra de consolas de séptima generación con el lanzamiento de la Xbox 360, seguida de Wii de Nintendo y PlayStation 3 de Sony. Gráficos en alta definición, sensores de movimiento, controles inalámbricos, juegos en línea, contenidos descargables, sonido digital e incluso la posibilidad de escanear nuestra cara y usarla como avatar en el personaje principal del juego son algunas de sus características. Hoy día los juegos se almacenan en DVD de última generación o en discos Blu-ray y la capacidad de juego promedio es de 5 GB, muy lejos de aquellos 8 kilobits con los que los primeros gamers se sorprendieron en aquel lejano 1972. Los mexicanos vaya que somos ingeniosos. Ahora con las tortillas no solamente podemos preparar deliciosos platillos, sino también excelentes contenidos digitales. Te estoy hablando de la aplicación Taco Master, una de las más bajadas de internet y, por cierto, orgullosamente mexicana. Se trata de un maestro taquero que recluta a un aprendiz. En la pantalla tendrás tortillas y todos los ingredientes necesarios para preparar los tacos y atender las órdenes de los desesperados comensales. Fue desarrollado por Kashan Games, el estudio mexicano radicado en Jalisco, que actualmente trabaja en otros 15 videojuegos para dispositivos móviles y uno para la consola Wii. Taco, 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 taco. Accomplish your fate. Taco. Bueno, y en estos días en los que celebramos y festejamos y honramos a nuestros muertos, en Factor Ciencia nos dimos a la tarea de encontrar una ofrenda que estuviera relacionada con la ciencia y la tecnología. Y lo que nos encontramos te va a encantar. Es esta ofrenda dedicada a la basura. Celebra la muerte de la basura y habla sobre la llegada a la Ciudad de México de Mictlantecutli, señor azteca del inframundo. Pero en este caso lo hace para recordarnos que los productos que hoy utilizamos y los contenedores de los productos, ya sean de plástico, de vidrio, de metal, de papel, tienen una vida que se extiende mucho más allá del momento en el que los utilizas para el fin inicial para el que fueron pensados. En el caso de una botella de plástico, el momento en el que te tomas el contenido inicialmente. Porque esta botella bien podemos utilizarla para otros muchos servicios o para otros beneficios, y esto ayuda a que hagamos un mejor uso de estos productos, generemos menos basura, pero además nos hace mucho más conscientes de cómo estamos afectando a nuestro entorno. Para que se den una idea, un ejemplo, todos los días, todos los mexicanos, cada mexicano, generamos 1 kilo de basura. Sin embargo, solo el 10% es, en un momento dado, correctamente desechado. Te invito a que, como con esta ofrenda, hagamos conciencia de cómo estamos utilizando todos estos productos. Esto es Factor Ciencia, continuamos. En México los videojuegos nos gustan, pero no nos gustan solamente por la parte del entretenimiento. Queremos ser parte de los desarrolladores que generen estos nuevos contenidos. Por ello, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con un club justamente orientado a quienes nos interesa este nuevo tipo de desarrollos. Vamos a conocerlos. Detrás de estas imágenes hay más que un juego. Hay ciencia y tecnología, creatividad, muchas matemáticas y profundos conocimientos de inteligencia artificial y computación. A pesar de que México es el segundo consumidor a nivel mundial de videojuegos, no figura entre los 10 principales productores de este tipo de entretenimiento. Nos damos cuenta de que en lo que se refiere a la producción es casi insignificante, o sea, son muy pocas las empresas que producen juegos. Es como un sueño aquí en la escuela, ¿no? Poder dedicarse y vivir de lo que es hacer videojuegos, aunque la industria aquí en México es bastante difícil, de aquí prácticamente no existe. Para sentar las bases de esta industria, en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional se fundó el Club de Videojuegos. Se trata de gamers, jugadores experimentados que dedican gran parte de su tiempo a esta actividad. Bueno, realmente a los videojuegos he sido aficionado desde niño, desde que iba en primaria. Mi hermano tenía una consola de juegos y cuando empezaron a salir las computadoras, me empecé a pegar yo mucho los juegos de computadora. En mi consola portátil, todo lo que viene siendo el trayecto de ida y vuelta a mi casa, todas las horas libres que tengo aquí y en mi casa
pues lo que tenga de libre. Sí, todo el tiempo libre que tenga lo dedico a eso. En 3 años, este club ha convocado a decenas de estudiantes que aportan sus conocimientos, pero también aprenden a explotar sus habilidades. Aprenden a integrar varios conocimientos como inteligencia artificial, programación, que llevan en la escuela normalmente, con otros como modelación o programación de dispositivos móviles o de consolas para que no llevan dentro del área de ingeniería, ¿no? Una habilidad indispensable para la producción de videojuegos son las matemáticas. Los jóvenes programadores deben aprender mucho más de lo que habitualmente se enseña en el salón de clases. Pues sí se utilizan bastantes matemáticas, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, son muy utilizadas. Para 2 dimensiones se utiliza mucho lo que es geometría analítica, para 3 dimensiones se utiliza mucho lo que es cálculo vectorial. También tienen que aprender complejos algoritmos de inteligencia artificial para que sus personajes adopten el comportamiento deseado. Si queremos que un enemigo esté persiguiendo constantemente al protagonista, tendremos que usar algún algoritmo de inteligencia artificial que constantemente esté obteniendo la posición de la pantalla del jugador. Y cuando algo no marcha bien en la programación, hay muchos jóvenes expertos para resolver los problemas. Uno lo ve como una oportunidad de compartir conocimientos con otros estudiantes. El club mismo pues es un punto de encuentro entre los alumnos que tienen esta misma inquietud y, como ellos lo mencionaron en su momento, pues también es para ellos una oportunidad de enseñarse unos a los otros. Los estudiantes ya han creado sus videojuegos y los presentarán este año en el Foro Mexicano de Profesionales de los Videojuegos. Bueno, yo estoy trabajando en un juego de plataformas cuyo personaje principal va a ser un muñeco de palitos. La dificultad de un juego de plataformas es tanto la física como la inteligencia artificial de los enemigos. Estamos desarrollando un thriller, un survival horror, que es un tipo de videojuego en lo que tienes que escapar de diferentes peligros en 3D. Yo un día se me ocurre agregar un nuevo personaje que haga algo que no ha salido innovador, yo poder hacerlo, más que nada es la creatividad que yo quiera, la puedo poner en un videojuego. Ya conoces este club de aficionados al entretenimiento electrónico. En el futuro, cuando conectes tu consola favorita para jugar, recuerda toda la ciencia y tecnología que hay detrás de cada partida. Dentro del Papalote Museo del Niño se encuentra el Domo Digital, único en su tipo en Latinoamérica, conformado por 8 proyectores de 10.600 lumens cada uno. Esto es una potencia de luminosidad que permite generar un contraste increíble y apreciar cosas como lo que estamos viendo a mis espaldas. Historias alrededor de cómo se formó el universo que hoy conocemos y en el cual vivimos. Y es justamente esto, la carrera espacial que el ser humano tiene hoy emprendida, la que nos impulsa a desarrollar muchos nuevos productos. Este que te voy a presentar a continuación está justamente orientado a llevarnos fuera de casa. La empresa aeroespacial Lockheed Martin realizó la primera prueba de la cápsula tripulada Orión, que será capaz de llevar vuelos a Marte. This new heavy-lift rocket will be America's most powerful since the Saturn V rocket that carried Apollo astronauts to the moon. It will launch humans to places no one has gone before, such as asteroids, Mars, and other deep space destinations. Pesa 11 toneladas, tiene un diámetro de 5 metros en su punto más ancho, mide 3.3 metros de altura y está diseñada para alojar a 4 astronautas en sus 11 metros cúbicos habitables. Este proyecto requiere una inversión de $35 mil millones. Estará listo en el 2020 y para el 2025 ya se podría enviar la primera misión humana al planeta rojo. Tomorrow's explorers will now dream of one day walking on Mars. This launch vehicle decision is the culmination of a months-long,
comprehensive review of potential designs to ensure that the nation gets the best possible rocket for the investment. One that's not only powerful, but is also evolvable, so it can be adapted to different missions as opportunities arise and new technologies are developed. Con la supervisión de la NASA se tendrá que demostrar la seguridad de la nave para vuelos interplanetarios. Para ello se realizarán todas las pruebas que sean necesarias en el Centro de Investigación Langley, en Virginia. La carrera espacial nos ha traído diversos beneficios, muchos de ellos incluso en productos que utilizamos en la vida diaria. Es más, te puedo decir que varios de ellos se han colado hasta la cocina. Vamos a ver. En sus orígenes, la humanidad jamás imaginó enviar correos electrónicos o mensajes de texto, mucho menos viajar al espacio exterior. Sin embargo, hoy, todo esto es posible. Todo comenzó con el satélite artificial Sputnik de la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957. Un objeto de dimensiones similares a las de un balón de básquetbol hizo un recorrido elíptico de 1 hora y media en la órbita terrestre. Por primera vez en la historia, un objeto manufacturado rebasó la atmósfera y con él comenzó la era espacial. Ahora, en el siglo XXI, los logros son diversos. La humanidad llegó a la Luna. Se instaló el telescopio orbital Hubble. Robots terrestres recorren Marte en busca de rastros de agua y vida. La sonda Voyager 1, lanzada hace 34 años, ha llegado a los linderos del espacio interestelar, más allá de nuestro sistema solar. Y terminó de construirse la Estación Espacial Internacional. La órbita terrestre cuenta con cientos de satélites y hay diversas sondas explorando planetas y al propio Sol. Para llegar hasta aquí fue necesario desarrollar nuevos materiales, resistentes a los cambios de presión, temperatura y a la ausencia de gravedad. Lo que resulta aún más impresionante es que muchos de esos diseños ahora los empleamos en la vida cotidiana. Mucha gente se ha opuesto, digamos, a la exploración espacial porque considera que hay otros problemas más inmediatos, digamos, ¿no? Aquí en la Tierra. Sin embargo, la exploración espacial pues, ha redituado, digamos, con creces todo el esfuerzo que se ha hecho en él. Preparar alimentos parece una labor alejada de la exploración espacial. Sin embargo, el teflón que emplean las sartenes fue ideado en principio para garantizar el reingreso de naves espaciales a la Tierra. Cuando la nave reingresa a la atmósfera terrestre, la fricción con la atmósfera es tan alta que se pone literalmente al rojo vivo todo el material, ¿sí? Entonces había que generar una cubierta que no tuviera mucho peso, o sea, obviamente un aislante ¿no? Que no tuviera mucho peso y al mismo tiempo que fuera muy eficiente. Entonces el teflón tiene esas características, ¿no? Otro material vítreo denominado Pyrex, que inspiró la creación de los refractarios, también se desarrolló para el fuselaje de la nave. ¿O qué decir del aluminio, que ayuda a aislar los dispositivos para evitar la interferencia electromagnética al interior de una nave? Entre los nuevos materiales, el velcro fue esencial y ahora ampliamente aprovechado. Fue la solución más sencilla para manipular objetos en un ambiente con gravedad cero. Que se requería un sistema que se adhiriera con mucha firmeza para poder, primero, caminar, digamos, en ciertas superficies, apoyarse en ciertas superficies, para colocar, por ejemplo, herramientas, ¿no? Colgar rápidamente una herramienta. Otro invento interesante lo constituyen los pañales. Ante la falta de sanitarios, se creó un gel ultraabsorbente capaz de eliminar malos olores. La orina incluso comenzó a reciclarse de modo que pudiera beberse. La exploración espacial ha impactado en diversos sectores, como la salud con la creación de marcapasos y en la computación. La miniaturización de los dispositivos y la invención de chips obedeció a la exploración de nuevos horizontes más allá de nuestra atmósfera. Ahora los retos son otros.
Se sabe que la materia funciona de manera diferente en el espacio, por lo que se diseñan materiales capaces, por ejemplo, de tener apariencia de un cristal, pero la resistencia del acero. Se está hablando de materiales con memoria, ¿sí? Es decir, materiales que, por ejemplo, yo tengo un papel, como ejemplo sencillo, ¿no? Lo arrugo completamente, ¿sí? Y después, quizá echándole agua o calentándolo, ese material recupera la forma inicial, ¿sí? O sea, tal como fue al principio, antes de que la arrugara, digamos. Esto solo es algo del factor ciencia de los nuevos materiales, la clave para descubrir nuevos mundos, pero también para ser aprovechados en este. Toco, juego y aprendo. Hoy no está exclusivamente enfocado a los niños. Los jueves, de noche especial, aquí en el Papalote Museo del Niño, de 7 a 11 de la noche, puedes venir, dejar que el niño que tienes dentro en términos de curiosidad se divierta y dejar que el adulto que ya eres pueda acompañarse de una copa de vino, una buena botana y música de jazz para conocer y acercarte a la ciencia y la tecnología desde un punto de vista muy práctico y lúdico. Te invito a que lo intentes. Continuamos en Factor Ciencia. Vamos a revisar un poquito más a detalle el producto que estás utilizando en estos momentos para ver nuestro programa. Es una caja cuadrada, rectangular, es ancha y espaciosa, es muy delgada. Eso tiene mucho que ver con el tipo de tecnología que en este momento estás utilizando para ver Factor Ciencia. Y tiene mucho que ver con el tipo de tecnología que querrías utilizar si, a diferencia de ver la televisión, quisieras jugar un videojuego, conectar tu computadora para trabajar video de alta resolución. Vamos a conocer un poco más. La televisión de alta definición se inventó en la década de los 70. Sin embargo, llegó hasta nuestros hogares 40 años después debido a lo costoso que era su elaboración. Fabricar una de 27 pulgadas en ese entonces costaba hasta $15,000. Hoy, la ciencia y la tecnología nos ofrecen 3 diferentes tipos de pantallas: plasma, LCD y LED. El plasma fue el primer material que se usó en pantallas HD. ¿Cómo se obtiene? Parece fácil. Una carga eléctrica produce que gases como el xenón se conviertan en plasma y emitan luz. La tecnología más difundida en nuestros días en pantallas de alta definición es la basada en cristal líquido, conocida como LCD. Se trata de moléculas de cristal que se encuentran encapsuladas entre 2 capas de electrodos transparentes que le otorgan la propiedad de proyectar imágenes luminosas. My opinion, I think smart TV should have some features that the traditional TV haven't. The first one is we should use some more interactive interface, such as motion control or voice control or other control new way. That is very different from the traditional way. Pero el que más difusión ha tenido en últimos años es el LED, un material con mayor duración y menor consumo energético. Los LEDs son diodos eléctricos que se iluminan con carga de energía. Estos son los materiales de los que están fabricadas las pantallas planas que tenemos en casa, pero la ciencia avanza rápidamente y ya se diseñan televisiones que pueden tener el grosor de una hoja de papel o que sean transparentes. La creación y fabricación de nuevos materiales puede ser tan interesante y lúdica como materiales orientados a satisfacer necesidades de la moda, pero tan crítica y tan importante como la que está orientada a salvar y prevenir la pérdida de vidas humanas. Es el caso de un recubrimiento creado por un politécnico precisamente para responder ante cuestiones que tienen mucho que ver contra el fuego. Vamos a conocerlo. Esta pintura puede aumentar su volumen 40 veces para proteger del fuego la superficie sobre la cual se aplica y retardar la acción destructiva de un incendio. Su nombre es Fire King. Este material paulatinamente se transforma en una espuma aislante que protege al sustrato metálico y evita que llegue a su temperatura crítica de deformación, incluyendo la posibilidad de daños estructurales y derrumbes. La temperatura del incendio puede estar a 1100 grados centígrados
y el metal se mantiene a 200. Y las temperaturas en las que se empieza a deformar el hierro, pues dependiendo de la aleación andan entre 450 y 550 grados centígrados, pero a 200 no les pasa nada. De manera que las estructuras no se derrumban. Otro material desarrollado por los ingenieros de Imperquimia egresados del Instituto Politécnico Nacional es una resina que sirve para sellar las entradas de agua de los túneles del metro. Una tarea muy complicada, pues los túneles corren por el subsuelo en el antiguo lago del Valle de México. Y desde adentro de los túneles hacemos unas inyecciones que atrás se expanden al estar en contacto con el agua y forman un hule elástico pegado al concreto y mágicamente se van acabando todos los veneros de agua. Una vez que la resina se coloca, puede soportar vibraciones y movimientos sísmicos. Además, se utiliza para consolidar terrenos que se hunden en toda la ciudad, especialmente aquellos que están bajo los túneles del metro. El desarrollo y legados que la civilización maya han dejado no solo a México, sino a todo el mundo, son vastísimos y las áreas en las que han incidido son muchísimas. Las matemáticas, la medicina, la astronomía. Sin embargo, uno de los legados más importantes que la civilización y la cultura maya nos dejaron fue la conciencia alrededor de cómo debemos correctamente integrarnos y nuestra vida diaria a nuestro entorno. Y aquí en el Museo del Papalote, en el Museo del Niño, han hecho un esfuerzo muy interesante por replicar todo un aspecto y toda una visión de lo que es hoy la vida en la selva, en este caso en la selva en Yucatán. Y cómo en toda la zona maya este tipo de clima fue muy favorecedor para el desarrollo de estas civilizaciones, pero además en cómo tuvieron que aprender a integrarse correctamente con el entorno. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa en el que hemos analizado el factor ciencia detrás de los nuevos materiales, de los avances que se están desarrollando incluso fuera de nuestro planeta y de todo lo que implica que como niño acá adentro sigamos preguntándonos porque la innovación, la ciencia y la tecnología se alimentan de nuestra curiosidad. Nos vemos en el próximo Factor Ciencia.